Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos una entrevista más con Roberto Cañas, analista de la realidad nacional y es realmente un experto en temas de negociación política. Quiero anunciarles a los amigos de Contrapunto que estamos haciendo un esfuerzo para que estas entrevistas se conviertan en un nuevo producto periodístico, dado que además de la situación de pandemia que persiste en el mundo y en El Salvador, por supuesto, se viene para nosotros localmente algo muy intenso en la política que es la campaña electoral para el 2021. Entonces, le quiero avisar a los amigos de Contrapunto que vamos a tener una nueva sección que se va a llamar Entrevista al Momento. Esta entrevista, en primer lugar, la puedo hacer yo, mi persona, como director del medio, pero también voy a invitar a mis periodistas y colaboradores a que participen de esta entrevista. Y por supuesto, Roberto Caña, siendo un conocedor de la política local, será una de las personas que constantemente estaremos viendo frente a nosotros. Esta entrevista persiste que los temas que toquemos sean un poco más de profundidad, o sea, que, que haya debate, que haya debate de altura, sin descalificaciones y sin ofensas. Entonces, Roberto, para comenzar, dicho ya lo dicho, eh, te veo con esa boinita que hace tiempo que no te la ponías. Yo te recuerdo con esa boina cuando se está preparando el acuerdo de paz. Así es, y años antes también en unas montañas de Charatenango. Pero qué bueno, qué manera de saludar, Juan José, anunciando pues que va a existir un nuevo espacio periodístico de profundidad en Contrapunto. Eso va a aportar a que las personas se formen su propia opinión y que vaya desarrollando pues una mayor capacidad de análisis. Enhorabuena pues por esa iniciativa que se anuncia hoy, Juan José. Roberto, la primera pregunta o el primer tema que me gustaría tocar contigo es en este momento, en este lunes 15 de junio, ¿cómo ves la situación del país? Dado que ya no existe pandemia obligatoria y se ha lanzado un proyecto de reapertura gradual de la economía del país. Pero ¿cómo estás observando tú esta situación? Bueno, una de las grandes necesidades del país es certidumbre. Tiene que tener certezas la población, saber a qué atenerse en el campo de lo jurídico político y en el campo de lo económico también. ¿Qué tenemos en términos jurídico políticos? Un limbo todavía, es decir, es hora que la sala de lo constitucional estamos esperando que dé un fallo, una sentencia, puesto que ha quedado vetada la ley que aprobó la Asamblea el viernes en la madrugada y eso deja prácticamente sin normativo jurídico el comportamiento de los salvadoreños ahora. Hay ciertamente un decreto ejecutivo, que es el número 31, que se ocupa de marcar cómo van a ser las conductas y las empresas y las áreas de la economía que se van a iniciar su apertura el día de mañana. Eso ya tiene un decreto que pues está diseñado para normar eso. Eso es lo que tenemos en términos jurídico-políticos. En términos ya de lo puramente de la población, pues están esperando 180,000 trabajadores de la construcción, de la industria textil y de otras ramas de la actividad económica para integrarse al trabajo mañana, martes.
con un óbice que no hay transporte público, sino que cada empresa pues va a ofrecer a sus empleados el transporte para que se integren a su actividad laboral. Veremos entonces cómo se va a comportar el tráfico y la situación de la presencia de más personas en la calle. Sí, yo tuve la oportunidad de salir hoy a realizar unas compras, pero también quería ver con mis propios ojos cuál ha sido el comportamiento de la población hoy. Al menos tráfico hay bastante, mucho más que en días anteriores, que también por razones obvias de trabajo periodístico hemos estado viendo. Pero sí he visto los bancos llenos, he visto una gran cantidad de vehículos, transporte terrestre de carga en San Salvador, que eso estaba hasta prohibido. Lo que te quiero decir o quiero comentar es que eh, tengo una percepción de que la gente como que no está viendo muy en serio que la pandemia aún no solo está presente en el mundo donde se están dando muchísimos contagios, México, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, Rusia, la India, y aquí en nuestro país también la cantidad de contagiados se mantiene alta. Y ¿cómo ves esta situación del comportamiento de la población? Bueno, sin duda es desafiante el panorama que se presenta, muy retador porque coinciden varias cosas. En primer lugar, la necesidad de las personas de salir a trabajar, a ganarse el pan de cada día, que es absolutamente justificable. Por el otro, hemos tenido más de 80 días de una repetición constante de que hay que protegerse, que debe haber un distanciamiento social, que debe lavarse las manos, etcétera, etcétera, usar mascarilla. Eso todos lo hemos oído infinidad de veces. Pero una cosa es que lo hayamos escuchado muchísimas veces y otra cosa que hoy y más en particular mañana, cuando un enorme grupo de personas de San Salvador y la zona conurbada de la capital se hagan presentes en las calles, tomen conciencia, porque no se puede obviar de que estamos ante la posibilidad indeseable de que producto de aglomeraciones de personas se pueda generar en forma exponencial un contagio que puede tener consecuencias graves de país. Así que no está de más hacer un llamado a la conciencia, al comportamiento individual de cada uno de nosotros para sujetarse a las medidas que se han repetido tantas veces. Roberto, hay un hecho de que en el país hubo o se ha dado un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el resto de órganos del Estado. El Ejecutivo estaba o ha estado durante 3 meses y pico en una posición de hacer una cuarentena seria, eficaz, total, eh, tal vez como la hubo en China. Eso yo no he visto que sea logrado, pero por el resto de órganos del Estado, me parece a mí que la visión era un poco más de apertura, no hay tantos contagios, El Salvador está bien en comparación al resto del mundo, entonces no hay mucha necesidad de que la gente salga a trabajar para que la economía no colapse. Pero haciendo el balance, Roberto, ¿vos qué considerás si en caso se dé un contagio mayor producto de esta flexibilidad que va a comenzar mañana? ¿Quién va a asumir las consecuencias de eso? ¿Quién va a asumir las responsabilidades de eso?
Mira, cuando uno ve la realidad del país, uno tiene que ponerse en modo de sacar adelante a El Salvador, de buscar, ofertar posibilidades de que los problemas se resuelvan. Ponerse de ese lado, del lado de los que solucionan el problema y no del lado de los que son el problema. Yo haría una exhortativa nuevamente a los órganos de gobierno para que busquen la forma de trabajar conjuntamente, que ocupen esas herramientas del diálogo, la negociación, los compromisos, los acuerdos, porque eso va a ser una constante permanente de necesidad. De otra forma no se puede resolver los problemas. Entonces, no ayuda, además las personas quedan como aturdidas en términos de población que no saben a qué atenerse al ver ese choque de órganos de gobierno. Entonces, reiterar de que no hay vuelta de hoja, primero por los tiempos políticos, es decir, nos guste mucho, nos guste poco, o o nos guste algo, la legislatura actual va a durar hasta el último día de abril del año próximo, de 2021. Y nos guste mucho, poco o nada, el Ejecutivo va a estar en funciones 4 años más. Con esa cuestión de realidad de país hay que lidiar. Tienes que entenderte con los actores políticos en presencia, te guste o no, porque esto no es concurso de simpatía, no es de afinidades, es de buscar, considerando que hay disensos, y ese es justamente el concepto de la democracia, de administrar los disensos, porque administrar consensos no se necesita más nada, pues porque todos estaríamos de acuerdo. El arte de la política, de la democracia, es administrar los puntos que son diferenciados, porque hay intereses distintos en muchos sectores. Ese es el punto. Correcto. Roberto, eh, ¿vos crees todavía en que hay oportunidad en este país para que el Ejecutivo y el Legislativo y el órgano judicial definitivamente puedan actuar en conjunto como Estado en función de las necesidades de la sociedad salvadoreña? Todavía tenemos esa posibilidad después de todos los pleitos en realidad que hemos estado viendo. Yo soy alguien incondicionalmente convencido de que el método de resolución de conflictos es el diálogo y la negociación, y además con conocimiento de causa, pues nosotros estuvimos 2 años y medio negociando y teníamos de por medio un conflicto de más de 75,000 muertos y finalmente lo resolvimos. En términos de dimensiones históricas de lo que estamos comparando, verdaderamente la distancia es enorme. Aquí hay un conflicto que hay que resolver. Si lo pudimos resolver, dos ejércitos que se confrontaron por la vía militar con las consecuencias que ya todos conocemos y logramos un acuerdo, ¿cómo no va a ser posible en una circunstancia mucho más limitada resolverlo? Además, en esto no es ganar, ganar, gana, pierde, es pierde, pierde. Todos perdemos, el país pierde si no evidenciamos nuestra capacidad de llegar a un acuerdo. Así que yo te contestaría incondicionalmente convencido de que los problemas se resuelven, hablando se entiende la gente y el conflicto se resuelve vía negociación, y si no les alcanza, intermediación, y si no alcanza, pues vámonos a algún arbitraje. Ya, eso ahí quería llegar. El Salvador tuvo la dicha, las partes en conflicto tuvo la dicha de tener un agente negociador como las Naciones Unidas en aquel momento, con Álvaro de Soto, con el secretario general Pérez de Cuellar, Marra Goulding, o sea, gente que realmente se sentaban, tenían una gran paciencia, escuchaban a uno, escuchaban al otro y tenían una posición como pendular. O sea, me parece a mí que fue también ese ingrediente que le dio
al proceso salvadoreño el haber logrado la paz, el cese del enfrentamiento armado, la desmovilización de la guerrilla, la desmilitarización del Estado salvadoreño, que son cosas importantes a tomar en cuenta, el inicio de una democratización. ¿Será que en este momento estemos necesitando un agente de esa naturaleza que venga a ayudarnos a destrabar ese nudo gordiano? Sin duda, la mediación es un mecanismo que facilita llegar a acuerdos, pero hay una condición sin la cual no se pueden llegar a acuerdos, es la voluntad política. Y antes que cualquier cosa, que buscar un mediador, que reiniciar las conversaciones, que si se hacen en uno o en otro local, ambas partes y todos debemos de reiterar nuestra voluntad política de buscarle solución a los problemas del país. Una vez declarado eso, hay alguien que tiene una capacidad profunda de convencimiento que se llama la realidad. Cuando uno se rinde ante la evidencia, y ambas partes, hace 28 años nos rendimos ante la evidencia de que ninguna de las partes podía ganar militarmente el conflicto, pues tuvimos que sentarnos. Entonces, y hoy creo yo que también hay evidencia de que ya no se podía sostener un confinamiento, una cuarentena permanente, pues ya llevamos más de 80 días, y también la realidad nos dijo, miren, hay que abrir la economía, por supuesto, todo en esto tiene riesgos y tiene consecuencias. Pensar que en estas dinámicas uno va a hacer una iniciativa y va a salir invicto, está fuera de la realidad. Entonces hay que asumir los riesgos, hay que tratar de calcularlos al máximo y exhortar a todos a que hagan cada uno lo que tiene que hacer para resolverlo. Entonces yo te diría, ¿qué tenemos a favor para ser incondicionalmente positivos? Uno, la realidad. Esa es la maestra que tiene un profundo capacidad de convencimiento. Otro, convencidos por la misma evidencia, por la misma práctica, declarar si hay que hacerlo, la voluntad política que por encima de las diferencias que ponen, porque aquí es de palabras. Imagínate tú, y tú lo sabes perfectamente, que en la mesa de negociación hubiéramos empezado a decir, no, es que ustedes votaron un puente, no, es que ustedes hicieron tal masacre. Si ya lo sabíamos y por eso estábamos justamente sentados. En ese dime que te diré que ustedes han hecho esto y nosotros hemos hecho lo otro, hubiera sido una cuestión interminable de un pantano que no llegaría a nada. Correcto. Bueno, Roberto, te damos las gracias por participar nuevamente y tus palabras de verdad las considero inteligentes y sabias. Además, la experiencia es material. La experiencia no lo da un ideal. Yo considero que vamos a seguir llevando adelante este programa de entrevista al momento y nuevamente tú vas a ser un invitado privilegiado y vamos a seguir analizando la realidad del país para reflexionar y que la sociedad aprenda a debatir sin ofenderse, a debatir sin agredirse, a debatir sin violencia, porque todos somos salvadoreños y todos nos necesitamos en este país. Muchas gracias, Roberto. A ti, Juan José, y al momento listo, pendiente para poder aportarle a Contrapunto y contribuir a generar un debate que sea enriquecedor para todos. Bueno, perfecto. Hasta la próxima. Bueno, mucho gusto.